¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Sean ustedes bienvenidos al repaso de la lección para adultos, la número 14 para el 31 de diciembre del año 2022, titulada Yo hago nuevas todas las cosas. ¿Ya? Así que, como siempre, antes de iniciar nuestro repaso en esta hora, quiero invitarles para que juntos, ustedes y yo, podamos tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, por cada una de tus bendiciones que has derramado hasta aquí, Señor, en nosotros. Te pedimos humildemente, Padre eterno, el perdón de nuestros pecados. Reconocemos, oh Señor, que formamos parte de un pueblo rebelde y que, Padre eterno, porque es grande tu misericordia, Señor, y porque eres tardo para la ira, Señor, aún seguimos aquí con esperanza, Señor. Gracias, Padre eterno, por escucharnos. Habilítanos con poder, Padre eterno, para que podamos en esta hora compartir las buenas nuevas de salvación que están en tu Hijo amado Cristo Jesús y las cosas que han de suceder, Padre eterno, en un tiempo muy lejano. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos, te lo rogamos humildemente. Amén. Yo hago nuevas todas las cosas, es el título de la lección. Como siempre, vamos a considerar en esta hora el versículo de memoria que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Sin duda, el autor de Apocalipsis, el apóstol Juan, el revelador, el apóstol, no especifica si se trata del Padre o bien si se trata de Jesucristo, ¿verdad? Lo interesante es lo que en visión le es revelado, ¿verdad? Vamos rápidamente a la introducción de este tema. El verdadero cristianismo como religión es sin duda la opción más segura para este mundo en tinieblas. Esta fe, sin duda, ha sido la base de muchas religiones que desde la antigüedad se corrompieron violando la ley de Dios, yendo en pos de falsas creencias y falsa adoración. Cristo Jesús, por su gracia y misericordia, nos ofrece hoy la vida eterna. Por eso dijo y nos sigue diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25 y 26. ¿Verdad? Sigue diciendo: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es nuestra bendita esperanza, ¿verdad? El plan de Cristo es el único seguro. Por eso Él dice: he aquí yo vengo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. El Señor nos anima, es decir, el Señor no anima a nadie a pensar que Él aceptará una religión de remiendos. Tal religión no tiene valor ante su vista. Al principio
puede parecer que hay algo de yo y algo de Cristo, dice Elena G. de White en su libro Nuestra elevada vocación, página 344. Sigue diciendo ella: los remiendos del egoísmo aumentan hasta que todo el vestido queda cubierto de ellos. Una religión formada según el modelo divino es la única que perdurará. Únicamente esforzándonos para vivir la vida de Cristo aquí, podemos prepararnos para vivir con Él a través de los siglos eternos. Vamos a entrar entonces ya a la lección y vamos a ver los puntos importantes de esta lección. Nuestro planeta era un lugar perfecto, sin duda, para ser habitado por seres perfectos. El libro de Génesis, ahí en el capítulo 1, versículo 31, nos dice que todo era bueno en gran manera, pero con el pecado, es decir, cuando se transgredió la ley de Dios, entró el sufrimiento y la muerte, degradando así el mundo perfecto. A través de Isaías nos dio la vislumbre de una renovación completa de lo que Él había creado. Pedro nos recuerda esa promesa allí en 2 de Pedro, el capítulo 3, versículo 13. Finalmente la Biblia termina con una visión de esperanza, de una nueva tierra, un lugar donde hay sitio para todos los que quieran estar allí. Vamos a ver los puntos principales entonces, y vamos a dividirlos en 5 puntos. Primero, vamos a ver, Dios hará todo nuevo, ¿verdad? La adoración será perfecta, veremos a Dios, no habrá más lágrimas y por supuesto estaremos allí. Vamos al primer punto. Para ello quiero invitarles al capítulo 65 del profeta Isaías, versículo 17, donde vamos a poder ver el plan original de Dios para este mundo, después de la entrada del pecado. Isaías 65, versículo 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Quiero invitarles para que tomen sus Biblias, tomen el libro de libros, la palabra de Dios, y vayamos al versículo 17. Fíjense bien. ¿Cómo? Fíjense bien, dice la versión Reina Valera contemporánea. Ya estoy creando nuevos cielos y nueva tierra. De los primeros, nadie volverá a acordarse, ni los traerá más a la memoria. Interesante esto que dice Dios a través del profeta Isaías. Isaías 65, del 17 al 25, y 66, del 22 al 23, nos muestra el plan original divino para la erradicación progresiva del pecado, hasta que la humanidad llegase a ser nuevamente una sociedad de personas sin pecado, viviendo en un mundo sin pecado. ¿Verdad? Ese es el plan divino que debería de llevarse a cabo a través de personas como usted y yo. En este caso, el pueblo escogido, Israel. Tras aceptar al Mesías, a Jesús de Nazaret, Israel sería una luz que irradiaría el conocimiento de Dios a todo el mundo. ¿Verdad?
Paulatinamente, la naturaleza iría cambiando hasta ser finalmente transformada, ¿verdad? Pero Israel no cumplió su parte. Vemos aquí entonces que Dios había diseñado un plan. Este plan era un plan, el plan original, donde un pueblo escogido sería luz para todas las naciones que no conocían al Dios verdadero. Pero Israel no cumplió su parte. Las promesas fueron transferidas entonces a la iglesia y el plan fue adaptado a las nuevas circunstancias. El nuevo plan implica cambios respecto a lo anunciado en Isaías 65. Según lo anunciado por Jesús, algunas cosas se mantienen y otras desaparecen y otras se añaden nuevas. El plan original, si ustedes, amigos, hermanos, quieren conocerlo, se encuentra ahí en el capítulo 65 del libro del profeta original. ¿Cuál era? De acuerdo al versículo 17, una tierra nueva. No se recordará el pecado. Versículo 18, Jerusalén será un lugar de gozo. Versículo 19, no habrá más llanto. Versículo 20 y 23, no habrá mortandad infantil. Los fieles serán longevos. Versículo 20 y 22. Los pecadores morirán prematuramente. Versículo 20. El trabajo será fructífero. Versículo 21. Habrá paz y prosperidad. Versículo 22 al 23. Y Dios responderá a las oraciones, versículo 24, versículo 25, la naturaleza será transformada. Ese era inicialmente el plan original de Dios. Ahora, de ese plan original, ¿qué es lo que desaparece? Número 1, de acuerdo a Apocalipsis 21:4, vamos para allá. Apocalipsis 21:24, ¿qué dice? Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Entonces, en primer lugar, lo que desaparece es la muerte, ¿verdad? Esto concuerda con el versículo 20 y 22 del libro de Isaías, en el capítulo 65, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que más desaparece? El pecado y los pecadores. Si vamos al versículo 27 y lo leemos, ¿qué dice? Y no entrará en ella nada que sea impuro o detestable o falso, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo es eso? En el plan original, de acuerdo al capítulo 65 del libro de Isaías, versículo 20, los pecados morirían de manera prematura. Ya en el plan anunciado por Jesús, ¿verdad?, se añaden nuevas cosas. El pecado y los pecadores, ¿qué pasa? Desaparecen, ¿verdad? Número 3, Mateo 22 y 29, el nacimiento de hijos. Vamos rápidamente a ver qué dice en Mateo 22, 29 y 30. Mateo 22, 29 y 30. Dice, este es el primero y más importante mandamiento.
¿verdad? Mateo 22, versículos 29 y 30. Este es el primero y el más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Significa que no habrá mortalidad infantil, de acuerdo a lo que es Isaías 65, ¿verdad? Y el capítulo 22 de Mateo 29 se refiere principalmente aquí a lo que es importante de la ley de Dios, a los dos puntos importantes de la ley de Dios. ¿Qué es lo que se añade en el nuevo plan, ¿verdad? Que es anunciado desde el libro de Isaías, del capítulo 65? La nueva Jerusalén desciende del cielo, de acuerdo a Apocalipsis 21, 22. Vamos rápidamente, estimados amigos y hermanos. Apocalipsis 21, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Muchos tienen la creencia, estimados amigos y hermanos, que cuando morimos vamos al cielo y ahí vamos a estar ahí en el cielo, tocando arpas, ¿no? ¿Verdad? Este suceso que nos presenta el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 2, nos enseña y nos revela que finalmente el cielo no va a ser nuestro hogar, sino de acuerdo a la promesa de Dios del capítulo 21, versículo 5, donde Jesús dice, o el que está sentado en el trono: mira, yo hago nuevas todas las cosas, ¿verdad? Yo hago todas las cosas. Dentro de esas nuevas cosas, ¿verdad?, está en que nosotros vivamos aquí en la tierra, con una nueva tierra, con un nuevo cielo, ¿verdad?, y una nueva ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Apocalipsis 21:2. Y en esa ciudad va a estar el trono de Dios. Vamos rápidamente a Apocalipsis 22, del 1 al 3. Después me mostró un río límpido de agua de vida. Era resplandeciente como el cristal y salta del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la santidad de las naciones. Versículo 3. Allí no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella, y sus siervos lo adorarán. ¿Verdad? Esto es lo que se añade ya en el nuevo plan. Número 3. ¿Qué se añade más? Dios mismo, física y visible, permanentemente morará con su pueblo. Versículo 4 y 5. Lo leemos. Y verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Allí no volverá a haber noche, no hará falta la luz de ninguna lámpara, ni la luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. No vamos a tener problemas económicos ahí. No vamos a tener que ir a
apagar el recibo de luz, porque Dios mismo, con su resplandor, alumbrará todo este planeta, un nuevo planeta con un nuevo cielo, ¿verdad? Si nosotros paralelamente comparamos con el versículo 24 del libro de Isaías, del capítulo 65, vemos que Dios responderá a nuestras oraciones, ¿verdad? Ahora, sin duda, ya en esta parte, la adoración será perfecta. Quiero invitarles para que vayamos al último libro de la Biblia, ahí mismo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al que salga vencedor, lo convertiré en la columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, de mi Dios y también de mi nuevo nombre. ¿Qué significa todo esto? ¿Verdad? Al que venciere yo le haré columna como el templo de mi Dios. Tanto el pueblo de Israel como en la actualidad, los creyentes se reúnen en templos para adorar a Dios en espíritu, sin estar directamente en su presencia. ¿Verdad? Primera de Reyes 8, 27 al 30 y Juan 4, 23 al 24. ¿Verdad? Pero en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, no será así. Los redimidos servirán a Dios en su templo, en la presencia misma del Cordero, que es Cristo Jesús. Apocalipsis 7, el 15 al 17. Es más, serán columnas del templo viviendo en la nueva Jerusalén junto al trono de Dios. Apocalipsis 3, 12 y 22, 3. Sin embargo, en la nueva Jerusalén no hay templo. Apocalipsis 21, 22. Apocalipsis 21, 22. Vamos a rápidamente allí. Apocalipsis 21, 22. Dice, las 12 puertas eran 12 piedras, es decir, que cada una de las puertas era una perla, y en la calle de la ciudad era de oro puro y transparente como el vidrio. Versículo 22, no vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. ¿Verdad? Es una diferencia muy importante que debemos de considerar, ¿verdad? Sí, aquí la adoración va a ser perfecta porque ya no habrá templos, sino el Padre y el Hijo serán nuestros templos, ¿verdad? Vamos al siguiente punto, veremos a Dios. Para ellos quiero invitarles al Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 5, versículo 8. Miren lo que dice Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes? Los de limpio corazón. Debido al pecado, nadie puede ver a Dios. Primera de Juan 4:12 y Juan 1:18. Pero tenemos la promesa de que un día, libres de pecado, podremos ver a Dios cara a cara. ¿Verdad? Apocalipsis 22:4. Dice, y verán su rostro, y llevarán su nombre en la frente. ¿Verdad? Tanto Jesús como el apóstol Juan nos indica que ante la perspectiva de ver a Dios, debemos tener todos nosotros un corazón limpio. Debemos purificarlos. Mateo 5:8 y 1 Juan 3, del 2 al 3. El gozo de la salvación ofrecida gratuitamente por Dios y la esperanza de poder verle un día cara a cara debe producir en nosotros
un cambio en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice, el que era borracho ya no lo sea, el que era chismoso ya no lo sea, ¿verdad? Esta esperanza que tenemos en Cristo, ¿verdad? Esta esperanza que tenemos de poder ver a Dios cara a cara, es decir, al Padre y al Hijo, debe producir en nosotros una transformación, una metamorfosis, ¿verdad? Debemos obedecer ahora la palabra de Dios, dejándonos dirigir y moldear ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que ¿qué? Vamos a leerlo directamente de la palabra de Dios. Dice la versión nueva Reina Valera contemporánea, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Los que no andan conforme al mundo, sino conforme al Espíritu, es decir, permitiendo que el Espíritu Santo los dirija, ¿verdad? Segunda de Corintios 3:18, igual podemos ir a esa cita. Segunda de Corintios 3:18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor cara a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la medida que nosotros tengamos una comunión perfecta con Cristo, en la medida que nosotros podamos ser amigos de Jesús, podemos ir igualando su carácter, ¿verdad? Vamos pues al siguiente punto. No habrá más lágrimas. Apocalipsis 21:4. ¿Por qué? Porque Dios enjugará toda lágrima de los ojos de quienes, de los que lloran, de los que claman justicia, de los que tienen sed de justicia. Dice, ya no habrá más muerte. Precisamente cuando un ser muere, un ser querido muere, hay lágrimas. Y dice, sigue diciendo, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿verdad? Dios tiene en cuenta nuestros sufrimientos y nuestras lágrimas y está dispuesto a consolarnos. Salmo 56:8. Vamos rápidamente para que podamos comprobar esto con la palabra de Dios, ¿verdad? Que no sean palabras de hombre quien diga esto, sino que sea la palabra de Dios que hable. 56:8. Salmo 56:8. Dice, tú llevas la cuenta de mis huidas, tú has puesto mis lágrimas en tu redoma, más bien las has anotado en tu libro. Dios lleva cuenta de todos nuestros sufrimientos, de nuestras lágrimas. Por eso dice, ya no habrá más lágrimas, ¿verdad? Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ¿verdad? Y aunque estamos hablando en un sentido escatológico, o sea, es decir, de cosas que están por venir, están por suceder, por cumplirse, ¿sí? Nosotros debemos creer todo esto por fe y tener la esperanza de que todo esto se cumplirá sin duda, porque Dios siempre cumple lo que promete.
Las lágrimas derramadas por nuestros seres queridos se enjugarán en la resurrección. Las lágrimas derramadas por la injusticia y por todo aquello que no entendemos hoy se enjugarán mientras revisamos el justo juicio durante el milenio, ¿verdad? Finalmente, no volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Isaías 65, 17. Vamos al último punto de esta lección, estimados amigos y hermanos, ¿verdad? Ya el tiempo avanzó. Apocalipsis 22, 3 al 4. Miren lo que dice allí. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esto ya lo acabamos de leer. La expresión su nombre estará en sus frentes, ¿qué significa? Significa que tendremos el carácter de Jesús. ¿Es este un requisito para estar en la tierra nueva? ¿Podremos llegar a alcanzarlo? Claro que sí. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 15, a partir del versículo 52, ¿sí?, nos dice que seremos transformados y todo lo corruptible se vestirá de incorruptibilidad, ¿verdad? Y todo lo que no se permitirá entrar al cielo, será quitado de nuestro cuerpo, ¿verdad? Vamos a leer rápidamente esta parte. Dice el versículo 52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción, y lo mortal se vista de inmortalidad, ¿verdad? Cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, devorada será la muerte por la victoria. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió una solución a través del sistema de sacrificios. Enseñó al pueblo de Israel que el pecado se quita con la muerte del inocente, el Mesías, el Jesús de Nazaret. Él ha hecho todo esto necesario para perdonarnos y transformarnos. Solo debemos aceptarle por fe. Vamos rápidamente al libro de Romanos, al capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Qué dice la palabra? Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Versículo 2, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia, el cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y yo digo amén. Estaremos allí. Alabado sea el Señor. Terminamos como siempre, estimados amigos y hermanos, con una cita de Elena G. de White, de la pluma inspirada, del Ministerio de Curación, página 404. La iglesia es ahora militante, ¿verdad? Es decir, la iglesia que usted y yo conocemos tiene defectos, tiene quizás manchas y arrugas. Actualmente, dice ella, arrostramos un mundo en tinieblas, casi enteramente entregado a la idolatría. Pero se acerca el día cuando habrá terminado la batalla y la victoria habrá sido ganada. La voluntad de Dios ha de cumplirse en la tierra como en el cielo. Las naciones de los salvados no conocerán otra ley que la del cielo. Todos constituirán una familia dichosa, unida, vestida con las prendas de alabanza y de acción de gracias, con el manto de justicia de Cristo, toda la naturaleza en su
incomparable belleza, ofrecerá a Dios tributo de alabanza y adoración. Sigue diciendo ella ahí en el libro Conflicto de los Siglos, página 657. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores, ¿verdad? Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Hemos llegado al final de esta lección, pero también hemos llegado al final de esta preciosa lección, de este libro de estudio de la Biblia, de escuela sabática, la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. No me queda más que agradecerles por su presencia, por su compañía cada semana, ¿sí? Durante este cuarto trimestre del año 2022. Quiero, como siempre, desearles que la gloria y que el amor de Cristo se vea reflejado en sus vidas. Que Dios los bendiga y Dios mediante nos vemos el año que entra en la siguiente lección. Hasta pronto y un abrazo fraternal a cada uno de ustedes.